encontrarnos por aquí de nuevo. Bienvenidas y bienvenidos a la sesión de lengua materna para segundo grado de secundaria. Yo soy Leslie Mendívil y antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando cubrebocas adecuadamente de forma que cubra nuestra nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es primero, no lo olviden. Y recuerden hacer mucho ejercicio. Hoy contamos con la presencia del profesor Fernando Santamaría. Bienvenido, maestro. Gracias. Hola, yo soy el profesor Fernando Santamaría y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre el punto de vista de los personajes. Eso suena muy interesante, maestro. ¿Listas y listos? Bien, vamos juntos. En nuestra sesión llamada El punto de vista de los personajes, leeremos fragmentos de novelas y cuentos latinoamericanos contemporáneos con la finalidad de que se animen a describir las representaciones de los personajes sobre su posición social y acontecimientos. Los materiales que vamos a necesitar para esta sesión son su cuaderno y lápiz o pluma, para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recordemos que todo lo que veamos hoy es para reforzar su conocimiento, así que los recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos de esta sesión. Muchas de estas las podrán ustedes resolver al momento de revisar su libro de texto y revisar sus apuntes. A las obras literarias que nos acercaremos hoy para aprender a analizar la perspectiva del personaje son el fragmento de la novela 100 años de soledad del escritor Gabriel García Márquez. Cuento Tarde de agosto, del autor José Emilio Pacheco. Cuando leemos una narración, es importante identificar qué papel desempeña cada personaje para interpretar claramente su función en la historia. Si entendemos qué papel desempeña cada personaje en una narración, podremos tener más claro el tipo de comportamientos y pensamientos que se pueden esperar de este a lo largo de la historia. ¿Qué personaje de la novela o cuento de algún autor latinoamericano les gusta? Analicemos un fragmento de la novela 100 años de soledad, del escritor Gabriel García Márquez, e identifiquen la perspectiva de cada personaje según la situación que se narra. Remedios la Bella se quedó vagando por el desierto de la soledad, hasta una tarde de marzo en que Fernanda quiso doblar en el jardín sus sábanas de bramante y pidió ayuda a las mujeres de la casa. Apenas habían empezado cuando Amaranta advirtió que Remedios la Bella estaba transparentada por una palidez intensa. ¿Te sientes mal?, le preguntó. Remedios, la bella que tenía agarrada la sábana por el otro extremo, hizo una sonrisa de lástima. Al contrario, dijo, nunca me he sentido mejor. Acabo de decirlo, cuando Fernanda sintió que un delicado viento de luz le arrancó las sábanas de las manos y la desplegó en toda su amplitud. Amaranta sintió un temblor misterioso en los encajes de sus pollerinas y trató de agarrarse de la sábana para no caer, en el instante en que Remedios la Bella empezaba a elevarse. Úrsula, ya casi ciega, fue la única que tuvo serenidad para identificar la naturaleza de aquel viento irreparable y dejó las sábanas a merced de la luz, viendo a Remedios, la Bella, que le decía adiós con la mano, entre el deslumbrante aleteo de las sábanas que subían con ella, y se perdieron con ella para siempre en los altos aires donde no podían alcanzarla, ni los más altos pájaros de la memoria. Esta novela es una de las más representativas de la literatura latinoamericana. Ha sido traducida a más de 50 idiomas y recorrido el mundo entero. Su autor es el escritor, guionista y periodista colombiano Gabriel García Márquez, quien en 1982 ganó el Premio Nobel de Literatura. En esta imprescindible novela de nuestra lengua, de la que hemos conocido tan solo
un poco a través de la anterior lectura, recuerden, ¿cómo actuó Amaranta cuando Remedios empezó a elevarse? ¿Cómo fue la reacción de Úrsula ante la situación de preocupación, tranquilidad, miedo? ¿Qué hace que cada personaje tenga una perspectiva diferente de cada situación? ¿Han visto cómo la manera del comportamiento de cada uno de los personajes hacen que les interese en la historia? A todos nos atraen diferentes acciones que realizan los personajes. Esto nos invita a continuar leyendo. El realismo mágico es un movimiento literario que caracteriza por la inclusión de elementos maravillosos o mágicos en la narración. ¿Consideran que la novela 100 años de soledad del autor Gabriel García Márquez corresponde al realismo mágico? ¿Por qué? Piensen en la imagen del personaje de Remedios elevándose. ¿Es algo que pasa naturalmente? No lo creo. Sin embargo, en la lectura de la obra lo creemos y casi podemos verlo en nuestra imaginación. Es algo mágico que no sucede en la vida real. Por ello es considerado un realismo mágico. ¿Les gustó el fragmento de la novela? Fascinante, ¿verdad? Ahora acompáñenme a realizar la actividad Punto de vista del personaje, que es parte de nuestro aprendizaje esperado. Ahora vamos a escuchar el cuento Tarde de Agosto, del autor José Emilio Pacheco. Pónganse cómodos. Inviten a quienes estén con ustedes a escuchar este cuento. Jueguen con su imaginación y traten de recrear en su mente cómo es físicamente cada uno de los personajes, cuáles son las características que los distinguen. Nunca vas a olvidar esa tarde de agosto. Tienes 14 años y estás en secundaria. De lunes a viernes el trabajo de tu madre te obliga a comer en casa de su hermano. Es hosco, te hace sentir intruso y exige un pago mensual por tus alimentos. Sin embargo, todo lo compensa la presencia de Julia. Tu prima estudia ciencias químicas, te ayuda en las materias más difíciles de la secundaria, te presta discos. Es la única que te toma en cuenta. Sin duda, por compasión a quien ve como el niño, el huérfano, el sin derecho a nada. Piensas, Julia no puede amarte. Nos separan 6 años y el ser primos hermanos. Un día te presenta un compañero de la universidad, el primer novio a quien se permite visitarla en su casa. Pedro te desprecia y te considera un estorbo. Destruye la relación establecida con Julia. Ahora no tiene tiempo de vigilar tus tareas, ni habla de discos, ni van al cine. No sientes rencor hacia ella. Te limitas a odiar a Pedro. ¿Lograron identificar a alguno de los personajes que participan en la historia? ¿Cuáles? ¿Con cuáles se han identificado? Continuemos poniendo atención. Escuchemos qué ocurrió aquella tarde en que Julia cumplió 20 años. Aquella tarde en que Julia cumple 20 años, cuando se levantan de la horrible comida de aniversario, Pedro la invita a pasear por los alrededores de la ciudad. Te ordenan acompañarlos. Suben en el coche, te hundes en el asiento posterior. Julia se reclina en el hombro de Pedro. Él la abraza y maneja con la izquierda. La música trépida en la radio del automóvil. ¿El sol de las 4 te parece una ofensa más? Pasan los cementerios y los últimos lugares habitados. Para no ver que Julia besa a Pedro y se deja acariciar, miras los árboles a orillas de la carretera. Cipreses, oyameles, pinos desgarrados por la luz del verano. Se detienen ante el convento perdido de la soledad de la montaña. Bajas con ellos y caminas por corredores, galerías desiertas. Se asoman a la escalinata de un subterráneo en tinieblas. Se hablan y escuchan, ellos, no tú, en los huecos de una capilla que transmite susurros de una esquina a otra. Y mientras Julia y Pedro se pasean por los jardines, tú que no tienes nombre y no eres nadie, inscribes en la pared cubierta de moho: Julia, 19 de agosto, 1954. ¿Se imaginaron el ambiente en el que se desarrolla la trama? ¿Qué emociones creen que experimentarán los personajes al encontrarse ante el convento perdido en la soledad de la montaña? ¿Quieren continuar escuchando la historia? Bien,
Continuemos poniendo atención y descubramos más de lo que ocurrió. Salen de las ruinas del monasterio, se internan en el bosque húmedo, bajan hasta un arroyo de aguas heladas. Un letrero prohíbe cortar flores y molestar a los animales. El bosque es un parque nacional. Quien desobedezca recibirá su castigo. Vibran las frondas con el aire que revive tus sueños. Por un instante, vuelves a ser el héroe de la colección Bazooka, el vencedor o el derrotado de Narvik, Tobruk, Midway, Iwo Jima, el Alamein, Stalingrado, Varsovia, Montecassino, las Ardenas. Te imaginas combatiendo en la caballería polaca o en el Afka Korps, soldado capaz de actos heroicos que una mujer premiará con su amor. Julia descubre una ardilla en la punta de un árbol. «Me gustaría llevármela», dice. «Las ardillas no se dejan atrapar», contestó Pedro. «Y si alguien lo intentara, hay guardabosques para impedirlo y encarcelan a quien se atreva». «Yo la agarro», aseguras sin pensarlo, y te subes al árbol a pesar de que Julia quiere detenerte. La corteza hiere tus manos, la resina te hace resbalar, la ardilla asciende aún más alto. La sigues hasta poner los pies en una rama. Miras hacia abajo y ves acercarse a los guardabosques y a Pedro que se pone a hacerles conversación. ¡Qué nervios! ¿Qué ocurrirá? ¿Cuál será la intención de Pedro al ponerse a conversar con el guardabosques? ¿Y qué se imaginan que hará Julia? Sigamos escuchando. El guardabosques no alza la mirada hacia el árbol en el que estás inmóvil y oculto a medias en el follaje. Julia intenta no traicionarte con la vista. Pedro tampoco te da lata. Se propone algo más cruel. Retiene al guardabosques con pregunta tras pregunta, le da algunos billetes, lo deja hablar o hablar de sí mismo, quejarse de los paseantes y de lo poco que gana. Así te impide el triunfo y prolonga tu humillación. Has pasado 10 o 15 minutos. La rama empieza a ceder bajo tu peso. Sientes miedo de caer desde esa altura y morir ante Julia, o romperte los huesos y quedar inválido para siempre. O de otro modo, darte por vencido. Dejar que el guardabosques te lleve preso. Atrapado por Pedro, el guardabosque no se va. La ardilla te desafía a medio metro en la rama crujiente. Enseguida baja por el tronco con agilidad que nunca será tuya y corre a perderse en el bosque. Julia se ha soltado a llorar, lejos del guardabosque y de la ardilla, pero de ti más lejos e imposible. Al fin el guardabosque agradece la propina de Pedro, se despide y vuelve al convento. Entonces bajas, muerto de miedo, pálido, torpe, humillado, con lágrimas. Pedro se ríe de ti. Julia no llora, le reclama y lo llama estúpido. ¿Cuál creen que sea la relación ahora entre los personajes? Y finalmente, ¿cómo creen que termine esta historia? Escuchemos el último segmento. Suben otra vez al automóvil. Julia no se deja abrazar por Pedro y nadie habla de nada, ni una sola palabra. Bajas en cuanto llegan a la ciudad, caminas sin rumbo muchas horas y al llegar le cuentas a tu madre lo ocurrido en el bosque y subes a la azotea y quemas en el boiler la colección Bazooka. Pero no olvidas nunca esa tarde de agosto, esa tarde, la última vez en que tú viste a Julia. ¿Qué les pareció el cuento? ¿Cuál es la historia que se cuenta? ¿Qué piensan sobre los personajes? Yo ya quiero tomar notas de todo para que no se me olvide. Ahora vamos a profundizar sobre la perspectiva de cada uno de los personajes. Pongan mucha atención. Profesor, una pregunta. Exactamente, ¿qué quiere decir perspectiva? Con perspectiva nos referimos al punto de vista del personaje, es decir, de la forma en que ve el mundo, las situaciones, cuál es la postura que toma. ¿Listas y listos? Les vamos a presentar 3 situaciones. Reflexionen en las respuestas, si les es posible. Tomen nota en su cuaderno. Situación 1. Pónganse en el lugar de la madre del joven
y expliquen, desde la perspectiva del personaje, cómo vive la situación relatada. Tomen en cuenta sus características y su contexto. Situación 2. Ahora pónganse en el papel de Julia y expliquen cómo vive la situación tomando en cuenta sus características y contexto. Situación 3. Finalmente, piensen cómo el personaje de Pedro y expliquen cómo afronta la situación, igualmente tomando en cuenta las características psicológicas del personaje. ¿Vieron? Cada personaje tiene una perspectiva distinta, es decir, un punto de vista distinto sobre la misma situación, como sucede en la vida misma. Yo a veces pienso una cosa y mis amigos piensan otra sobre lo mismo. Por ello, les recomendamos que busquen, investiguen y que se suban al viaje por el fascinante mundo de las novelas y cuentos latinoamericanos contemporáneos. Viene un reto. Los reto a que del siguiente brevísimo texto narrativo retomen el texto narrativo. Traten de dar respuestas a los siguientes aspectos. Le propuso matrimonio. Ella no aceptó y fueron muy felices. Enamorado. Autor anónimo. Características de los personajes. Función de cada personaje. Perspectiva de cada personaje sobre la situación. Ambiente de la historia. Aspectos de la realidad que se retratan o formas de representarlas. Bueno, este está muy fácil, pero que nos sirva como ejemplo. Características de los personajes. Él estaba enamorado y ella no. Muy sencillo, ¿verdad? Les recomiendo compartir sus comentarios a algún familiar para enriquecer la información, o bien para invitarlos a compartir estas sesiones. Analicen el punto de vista de los personajes de las narraciones que están leyendo y compartan con algún familiar. Comenten el procedimiento que siguieron para hacerlo, así como las dificultades a las que se enfrentaron. Exploren en las lecturas que vienen en sus libros de texto y seleccionen las que más llamen su atención. En su libreta, describan la perspectiva de los personajes que aparecen en el cuento o fragmento de novela que seleccionaron. Comparen sus puntos de vista sobre algún acontecimiento. Seguramente sus compañeras y compañeros tienen un personaje favorito de la novela o cuento. Tal vez ya es hora de explorar otras narraciones latinoamericanas que nos permitan conocer nuevos personajes, sus puntos de vista, sus motivaciones, sus pasiones, deseos que los llevan a ver la vida de una forma o de otra. Estamos a punto de concluir nuestra sesión de hoy. Los felicito, lo han hecho muy bien. ¿Qué les pareció? ¿Disfrutaron la sesión? Los invito a que continuemos juntos aprendiendo para lograr los propósitos del programa de estudio de nuestro grado. Para retomar o profundizar más sobre lo que aprendieron el día de hoy, exploren su libro de lengua materna, de segundo grado de secundaria. Seguramente encontrarán más información que les permita describir las perspectivas de los personajes sobre su posición social y acontecimientos de cuento o novela latinoamericana que estén leyendo. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2 sobre el tema El punto de vista de los personajes. Hoy hemos aprendido algo nuevo juntos. Y si quieren volver a ver la sesión, consulten los horarios de repeticiones del programa Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes